esta ponencia está basada en el contexto del libro personal que ustedes ya pueden descargar en internet, en la plataforma nuestra, y que lleva por título La liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido. Escrito en el año 2012 e inspirado en investigaciones particulares sobre la obra total de Marshall McLuhan, teórico de la comunicación y que hoy en día es revisado porque entre otros de los factores que él previó fue 20 años antes de que apareciera Internet, él ya lo estaba avisando. En estas grabaciones de campo, en todo lo que es mis prácticas artísticas en el radioarte, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, ahora que estoy radicado. También de mi docencia en el prestigioso lugar de enseñanza, la Universidad Experimental Nacional de las Artes, UNEARTE, donde vinculando todas las disciplinas de los artistas, alumnos visuales e intermediales, igualmente en acciones sonoras realizadas en diversos museos de Venezuela, dicho ensayo fue ideado para que fuese un trabajo que sirviera de introducción, historia, metodología y proyección de lo que significa en esta era electrónica laborar artísticamente con la materia sonora. Desde el año 1998, yo como músico, pude tener la oportunidad de ser invitado a la prestigiosa Bienal Internacional de Radio en México. Pude estudiar con experimentadores sonoros como Murray Schafer, como José Iges, presente en este panel, también con el desaparecido y brillante estudioso de las comunicaciones de España, Mariano Cebrián Herreros, y entre otros más en dicha Bienal, desde donde se irradió el conocimiento del radioarte, el arte sonoro, la poesía sonora, el paisaje sonoro y la ecología acústica, además de todo lo que significaba la escultura, la intervención y la instalación sonora. Es decir, tenemos que hacer referencia a que el arte sonoro aparece en Latinoamérica a raíz de esa importante Bienal Internacional de Radio, que lleva ya más de 10 ediciones. Lidia Camacho, tengo que referenciar, fue la creadora de dicha Bienal y en ese momento era directora de Radio Educación de México. Y también, recalco, es autora del libro El radioarte, un género sin fronteras. Contextualizando este prólogo, quiero remarcar que estas investigaciones de mi libro tienen su origen contextual en la obra total de Marshall McLuhan y en otras fuentes bibliográficas, para hacer comprensible el arte sonoro a quienes se inician, investigan, desarrollan y crean artísticamente con la materia sonora. Por lo tanto, esta conferencia tiene una vinculación directa con el título de la misma, que es la creación sonora en la era electrónica, porque tenemos que comprender como artistas e investigadores que hoy en día, desde la aparición de la electricidad, ¿verdad?, en el siglo XIX finales, pues se hizo un cambio en la estructura, no solamente en la historia del arte, sino en nuestra percepción como seres humanos. O sea, el hecho de que la electricidad ya, por la misma velocidad de la luz a corta distancia, pues eso también ha influido y es de obligatoria revisión las primeras vanguardias, futurismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, y también el grupo Fluxus, la escuela Bauhaus y todo lo demás que ha ocurrido como el happening, que son vinculaciones directas interrelacionadas con el tema que estoy abordando el día de hoy. Dicho esto, pues empiezo mi ponencia para todos ustedes. Espero que sea un valor agregado para su conocimiento y expansión y que sirva de estímulo para aquellos que se inician, porque lo puedo decir por experiencia. Cuando uno se introduce en el mundo del sonido, y no solamente como músico lo digo, pues la capacidad de expansión de esa proyección de posibilidades creativas con la materia sonora en todas sus tipologías, que como el género artístico del arte sonoro,
pues brinda al creador una multiplicidad de oportunidades para producir no solamente reflexiones, sino propiciar ciertos cambios en nuestra sociedad. Dicho esto, pues inicio mi conferencia. Contextualizando esta ponencia, tenemos que decir que asistimos en nuestro tiempo a una serie de consecuencias psicológicas y sociales de una nueva configuración tecnológica y cultural. Un nuevo escenario caracterizado por la simultaneidad y por un envolvimiento sensorial constante y total. Tenemos que comprender que los sonidos que escuchamos y que emitimos están estructurados en un espacio acústico por ruido espaciado en silencio. Este espacio acústico es el equivalente de lo que la oscuridad es luz y su relación con lo visual. Este insigne teórico de los medios denomina al espacio acústico sonósfera o sonosfera, es decir, todo el espacio que nos rodea en los 360 grados en simultaneidad, debido a que el actual hombre electrónico vive en un mundo de información simultánea por la propia velocidad de la luz, que ha abolido la distancia y el tiempo, y por su efecto en el aparato sensorial humano. Este factor excluye al ser humano de su mundo tradicional, es decir, el visual, donde el espacio y la razón parecen uniformes, conectados y estables. Este cambio en la actual era electrónica genera relaciones con estructuras de información que son simultáneas, discontinuas y dinámicas. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Nosotros tenemos en lo visual solamente 180 grados de visión, valga la redundancia. Mientras que en el campo acústico, en el espacio acústico, en la sonosfera, el oído como tal recibe el sonido en esta área de 360 grados. Imaginemos una circunferencia alrededor nuestra donde tenemos un bombardeo constante, incesante de sonidos. Esa es la simultaneidad. La humanidad en la era electrónica ha recuperado, por decirlo así, en forma acústica, toda la sonosfera a la velocidad de la luz. Por ejemplo, Internet es un no lugar. Es decir, se ha abolido tiempo y distancia, todo está interconectado. Se afirma más aún el concepto de McLuhan de la aldea global. Por el predominio cultural a través de la historia del órgano de la visión, ya que McLuhan nos hace notar que antes de que el ser humano inventara la escritura y el alfabeto, estaba inmerso en ese mundo de la oralidad, del lenguaje, del espacio acústico. Cuando aparece el lenguaje e inventa la escritura, que para él son artefactos o tecnologías, porque no es una letra, sonido, hecho, imagen al escribirla. Todas estas prolongaciones de su mente y sus sentidos, como lo son también el vestido, que es una extensión de la piel, e igualmente la casa, la ciudad, el país, también sus herramientas, que son extensiones de sus manos, como el hacha o la rueda, que lo es de sus pies, nos hace discernir que toda inventiva humana es una extensión del cuerpo, de la mente, incluidos todos los objetos que nos hacen la vida más viable: una silla, una mesa, una nevera, un automóvil, etc. Pero también las armas, que son extensiones de nuestras uñas, nuestros dientes y puños. En otras palabras, la bomba atómica es una extensión de todo esto que remito. El primer libro de Marshall McLuhan fue escrito en 1950 y se llama La novia mecánica. El hecho de ponerle este nombre es porque muchos individuos dedican más tiempo a su automóvil que a su novia, y esto es por ese factor que influye en nuestra percepción de creer
de que ese artefacto nos aísla y que andamos en nuestra propia casa móvil. De hecho, él remarca que los peatones son enemigos del conductor, según ese sesgo, ¿verdad?, que produce en la conciencia, en nuestra percepción, el hecho de no discernir cómo somos afectados por esa heurística, es decir, por las inventivas humanas de todas las herramientas y tecnologías que él llama artefactos, incluido el lenguaje. El ser humano vive en esta segunda naturaleza creada por él, es decir, el mundo de las herramientas, de la tecnología ahora, de toda extensión de sus sentidos, e ignora inconscientemente y subliminalmente la primera, que es la original, es la propia naturaleza primordial. En otras palabras, el magnum mysterium, que es la vida. Podemos notar hoy en día, con el avance de la tecnología telefónica, cómo ese magnetismo que produce ese artefacto, pues produce lo que él llamó servomecanismos. En otras palabras, sonambulismo, por un exceso de narcisismo propio, que es tema de otro campo de las ciencias. Con el predominio histórico de lo que él llamó lo visual o sesgo visual, se cambió entonces un oído por un ojo, es decir, el hombre primordial que no conocía la escritura ni el alfabeto, pues estaba inmerso en un mundo simultáneo de la oralidad. ¿Qué le avisaba a él del depredador que lo podía matar? No solamente la vista, sino el sonido en la hojarasca. Se comunicaba y empezó a articular el lenguaje por lo onomatopéyico de su existencia y su aparición en el planeta. Este sesgo visual, al aparecer la escritura y el alfabeto, es conocido, por ejemplo, el dicho ver para creer. No se le da mucha importancia al aspecto sonoro. ¿Por qué no escuchar para creer? Si llevamos estas reflexiones al campo del arte con su historia y sus obras, el predominio de lo visual ha sido hegemónico hasta el siglo XX. Es importante acá comprender cómo somos afectados en nuestra percepción general por el predominio de un solo sentido, en este caso el órgano de la visión. Son, como dijimos, 180 grados de área visual. El espacio acústico en el que nos desenvolvemos nos envuelve en una sonoridad sin tregua, desde todas direcciones a la vez. Como dice nuestro maestro Murray Schafer, no tenemos párpados en los oídos. Para McLuhan, del cual también Murray Schafer estudió, al igual que John Cage, las tecnologías u artefactos todos generan una deficiencia en nuestra sensibilidad y más acertadamente en nuestra conciencia. Para ello hablaremos de una falla perceptiva producida por cualquier artefacto o tecnología. Él, McLuhan, recurre a los términos tomados de la psicología gestáltica, es decir, fondo y figura, o figura, fondo y campo. Agregamos campo y ya lo vamos a explicar. Estos conceptos de la psicología gestáltica fueron tomados por el crítico de arte danés Edgar Rubin, quien en 1915 empezó a usarlos para discutir los parámetros de la percepción visual. Todos, en nuestro campo visual, somos, al mirar, atraídos por el foco de interés, es decir, la figura. Si uno, por ejemplo, en el aula de clase le muestra un objeto, ya sea un lápiz, a un alumno y le pregunta, ¿qué estás mirando? Y yo diría que por experiencia el 89% dice el lápiz. Y uno le vuelve a preguntar, ¿estás mirando qué? ¿Un lápiz? Sí, un lápiz. Y si yo te dijera, le digo yo, que estás equivocado, ¿me creerías? Pues el foco de interés es el lápiz, pero si realmente se viera el fondo, ¿verdad? Estaría viendo mi mano, mi cuerpo, el pizarrón, el tablero atrás, la pared, etc.
Eso sucede. ¿Por qué? Porque el sesgo visual se enfoca inconscientemente solamente en la figura. Todos en nuestro campo visual, repito, somos al mirar atraídos por el foco de interés, de atención que es la figura, y existe un área mucho mayor de inatención que es el llamado fondo. Es decir, que la función primaria de la visión es aislar la figura de su fondo. En otras palabras, al mirar sufrimos de un sesgo que atiende a la figura, pero no al fondo. Corresponde a un nivel de conciencia que en todo momento solamente es final y vital. Término siguiente es algo que no corresponde a lo visual, sino a lo multisensorial de la conciencia. Igualmente a lo emocional. Vamos apelando a su comprensión del llamado sentido común, es decir, para los griegos, sensus communis, general, que para ellos en la Grecia antigua es la suma de todos los sentidos humanos y que en arte se denomina sinestesia. Igual conocido y filósofo de sensorial. No advierte que debido al predominio del sesgo visual en Occidente, se separó el espacio visual de muchas otras clases de sensoriales correspondientes a los sentidos restantes, incluido el de la visión. Es importante señalar que esa equivalencia, figura, fondo y campo en lo visual, debemos comprenderlo como artistas sonoros e investigadores por analogía en el mundo de lo sonoro. Y es la siguiente. La figura en el mundo visual es la señal o la marca sonora, que es el foco de interés. El fondo es el marco o contexto de los sonidos tónicos ambientales. Y el campo es el lugar en los 360 grados donde ocurren todos los sonidos, es decir, el paisaje sonoro. Según la psicología fenomenológica, lo que percibimos como figura, fondo y campo está en su mayor parte determinado por el campo y la relación que el individuo establece con estos factores. Los términos figura, fondo y campo en lo visual y en lo sonoro, marca sonora, tonalidad, paisaje sonoro, nos proporcionan un marco para organizar nuestra experiencia, que debido a ciertos hábitos culturales y perceptivos, la experiencia tiende a organizar en perspectiva con el primero, segundo y el tercer plano, que es el horizonte remoto. Entendiendo bien estos factores, podremos ubicarnos en el espacio acústico, en esta interrelación, para un buen desempeño como artistas sonoros. Para Marshall McLuhan, el artista es la antena de la especie o las antenas de la especie, porque ven con anterioridad lo que le está sucediendo en el aspecto perceptivo a la cultura, a la gente. El artista de contenido, y agrego, un artista sonoro de contenido, sabe que está creando lo que él denominó percepto, que es el resultado de un sensorium holístico o captación sensorial del todo. Es decir, la sinestesia, lo cual implica pues necesariamente la captación del fondo y no solamente de la figura, y por ende, por analogía en lo sonoro, con la equivalencia ya nombrada. Esto es de particular importancia porque para este estudioso de los medios, además el arte tiene justamente la función de llevarnos a la captación de perceptos, porque el artista readapta y actualiza la sensibilidad. Remito su palabra. La ocupación del artista ha sido la de informar acerca de la naturaleza del fondo, explorando las formas de la sensibilidad,
Dicha exploración procede por medio de lo que podríamos llamar una provocación o perturbación causada por la obra de arte misma. Y esto es lo que acontece cuando lo hacemos discernidamente con el arte sonoro, haciendo notar, intrigar o perturbar a la audiencia al hacerla consciente de su automatismo o de su propio desequilibrio perceptual en su vida cotidiana, porque solo ve figuras, no fondos, ni es consciente del campo en que está inmerso. Y en lo sonoro solo capta la señal, no los sonidos tónicos ambientales ni el paisaje sonoro total en el que está continuamente inmerso. Sería muy extenso acá, en esta exposición, profundizar en el aporte de este estudioso canadiense, quien fue inspiración de muchas ideas tanto para John Cage como del propio Murray Schafer. Marshall McLuhan, entonces, nos dice en la Galaxia Gutenberg, un libro de referencia obligada, que el modo de captación propia de la cultura occidental en todas sus variantes estaría determinado en términos fisiológicos por el predominio del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, mientras que el modo de captación propio de todas las culturas orales estaría determinado por el predominio del hemisferio derecho del cerebro, el primero visual y el segundo acústico, respectivamente. En otro orden de estos factores, captamos la realidad por la interrelación de estos dos hemisferios a través del llamado neocórtex, que viene a ser, según el escritor Thomas Elliot, el intervalo resonante. Así bien, sería cierto que todas las situaciones culturales están compuestas de un área de atención, es decir, figura, y un área de inatención, el fondo, y más aún del campo. Únicamente el cerebro izquierdo corresponde al sesgo visual. Por el contrario, cualquier visualización propia del hemisferio derecho nos ayuda a ver ambos, la figura y el fondo, al mismo tiempo. En otras palabras, los perceptos relacionan las figuras y los fondos en acción recíproca, al igual que en lo acústico, la marca sonora o señal, la tonalidad o sonidos ambientales y el paisaje sonoro total como equivalencia al campo visual donde tienen lugar la observación. Si llevamos esta aplicación a otros campos, ¿verdad? A otras disciplinas como la literatura, pues es netamente aplicable. Específicamente la metáfora en literatura revela la relación figura-fondo. Y en música, la melodía y los acordes revelan esta acción recíproca. Aquí tenemos una comprobación de sus teorías. Todo arte serio, como dijo el escritor Ezra Pound, funciona satíricamente como un espejo o contraambiente. Es decir, el artista nos provee de antiambientes que nos permiten ver el ambiente. Podemos, pues, decir que mientras el público o audiencia se somete al ambiente o fondo olvidado, el artista consciente, con contenido, genera y crea antiambientes con los llamados perceptos, generando en el espectador u oyente otras lecturas del espacio en su constante relación recíproca. Estar presente y consciente como artistas sonoros que somos de estos factores nos proporcionan un marco para organizar la experiencia. De la ubicación espacial, de la escucha, que debido a hábitos culturales y perceptivos, la experiencia tiende a organizar en perspectiva el primer plano con el segundo plano y el horizonte remoto. Es decir, esto también es aplicable a nuestra vida. Si vamos por una calle, podemos ver no solamente lo que enfoca nuestra vista, sino como una cámara fotográfica, mover el lente y ver lo que está en el fondo. Quizás eso nos pueda salvar la vida de algo que está en la esquina próxima. Estar presente y ponernos en situación, no solo para la escucha, sino para la captación de materia sonora cuando grabamos, es para mí esencial en el buen desempeño creador con la materia sonora en todas sus tipologías. El mundo acústico está basado en el holismo,
La idea de que no hay un centro cardinal, sino varios centros flotando en un sistema cósmico que solo exalta la diversidad. De este hecho, no solo estaba consciente Marshall McLuhan, él tomó también el término de otro investigador de la antropología muy conocido, que se llama Edward T. Hall, que en su libro de referencia obligada, La dimensión oculta, que estudió muy bien McLuhan, acuñó el término de proxémica con X, que es la relación del ser humano con el espacio y que es diferente en cada cultura. Por estos factores expuestos anteriormente, John Cage, siendo colaborador del grupo Fluxus, generó, al ser consciente de esta simultaneidad sónica, con sus colegas George Maciunas, David Sugor, Merce Cunningham, entre otros, que también estaba Joseph Beuys, por ejemplo, generó ¿qué? El happening, que se cuenta como una de las expresiones artísticas más importantes y fructíferas del siglo XX, y está basado en esa sonosfera, en ese sensorium, porque no hay escenario, todo está sucediendo a la vez, desde atrás, desde adelante, un pianista en el fondo, un recitador de poesía en el extremo, un pianista en otro extremo, y el público está inmerso en esa simultaneidad. Eso es una copia de la conciencia de esa sonosfera que tenemos obligatoriamente que tener presentes como creadores en este tiempo, en el cual esas extensiones de nuestros sentidos, que son los aparatos electrónicos, digitales y analógicos, etcétera, usarlos artísticamente, no funcionalmente como se han usado desde el ángulo de la comunicación o de las ideologías políticas, etcétera. El radioarte, ¿acaso no es un arte en proceso? Por ejemplo, ¿no es una extensión de nuestra voz un micrófono? ¿No es una extensión de nuestra vista una televisión o un teléfono? Tenemos que estar conscientes de estos factores y de ahí el título de esta ponencia. El happening, como hecho real, creativo del siglo XX, como dije anteriormente, todo simultáneamente sucede a la vez como en la sonosfera. El mundo acústico, dice Marshall McLuhan, rechaza la jerarquía. Sin embargo, en el caso que existiera la jerarquía, sabe instintivamente que esta es solo transitoria. Veamos a continuación un pequeño video para afirmar cómo estamos inmersos en esta era electrónica con todas esas extensiones de nuestros sentidos. La era electrónica propicia el descubrimiento de que las velocidades instantáneas suprimen el tiempo y el espacio y devuelven al ser humano a una conciencia íntegra y primitiva. Marshall McLuhan. La escena de la producción de lo sonoro en el arte de la contemporaneidad implica muchos aspectos, no solo en la interacción de lo perceptivo y los medios digitales de producción, sino también a la relación de la escucha con los nuevos paradigmas tecnológicos, es decir, la programación por objetos, los sistemas generativos, el software libre de código abierto, la composición basada en el azar, el error, la colaboración en tiempo real o diferido en red, su difusión y distribución, etc. El movimiento artístico de los nuevos medios prolonga la transición histórica y artística de la recepción pasiva de la obra a la participación activa del público, presente ya en los happenings de la segunda mitad del siglo pasado. Hoy, esculpir, diseñar, percibir, alojar, exponer, vincular, etc. son verbos que dispone lo sonoro en su campo expandido. El creador que elabora con sonidos artísticamente se acerca a los avances tecnológicos en mayor o menor medida para sacarle
provecho. A mediados de los años 90 del siglo anterior, artistas, galeristas, teóricos y críticos empezaron a hablar de arte de los nuevos medios para referirse a obras que emplean la tecnología digital, como instalaciones multimedia interactivas, entornos de realidad virtual y arte en la red. Como sinónimos de este término estarían el arte digital, el arte electrónico, el arte multimedia y el arte interactivo. Las nuevas tecnologías y las redes de intercambio de archivos permiten a los creadores un fácil acceso a textos, imágenes y sonidos que mediante la llamada apropiación extienden la ubicua funcionalidad para laborar artísticamente. Actualmente, muchos artistas de los nuevos medios reflejan conscientemente la historia del arte al reinterpretar y actualizar obras del pasado en el contexto de un novedoso entorno tecnológico. Por ejemplo, películas antiguas a las cuales construyen una improvisada banda sonora, o en el muestreo y remezcla de fragmentos de música y sonidos, propiciando nuevas versiones mediante la adición de otros elementos y el reordenamiento de los originales, como alternativas a la creación y como una aproximación arqueológica al proceso creativo, poniendo de manifiesto la escasa importancia que se concede a la autoría original en el arte de los nuevos medios, donde el altruismo, el trueque y la colaboración con otros artistas es su motivación como modelos opcionales para la creación de obras. Un artista de este tiempo debe conocer y comprender sus medios, materiales y efectos que puede producir y generar lo sonoro en su carácter inmanente o de relación interdisciplinaria. Asimismo, otorgarle preponderancia a este factor, dosificando con equilibrio las disciplinas que lo acompañan para que no se diluya su presencia. Con las técnicas actuales de la reproductibilidad, no solo podemos multiplicar los mensajes a escala masiva, como planteaba el teórico Walter Benjamin, sino también ponerlos en circulación infinita, reprocesarlos y construir con ellos novedosos enunciados. No solo imágenes, textos y sonidos están a disposición sin propietario y sin origen, como una masa moldeable esperando nuevas formas. Respecto al recurso tecnológico de procesamiento sonoro digital, aparte de las técnicas tradicionales de copiar, pegar, cortar, ralentizar, acelerar, revertir, están las de aproximación microscópica, de acceso de variaciones de síntesis, resíntesis, sampleo, edición temporal, etc., presentando delante del artista un abanico muy amplio de posibilidades. Están por verse aún si el arte y las nuevas tecnologías han agotado sus posibilidades. Desde siempre, los artistas han experimentado con nuevos medios y a través de ellos han ponderado y también complicado las relaciones entre la cultura y la tecnología. Creemos que así seguirá siendo, ya que a partir de los años 80 del siglo anterior no ha declinado la eclosión de creatividad y pensamiento crítico que se muestra en esta relación, sin desdibujar las formas artísticas tradicionales en lo que nos atañe acá, que es el campo expandido del arte sonoro. El campo expandido de las artes sonoras en general presenta al artista de hoy innumerables posibilidades de presentar el sonido más allá de los cánones y lugares tradicionales que albergaban las tradicionales obras de arte. Se esparce por la ciudad, por la naturaleza, abandona la cabina de locución de una emisora, interviene en espacios arquitectónicos antiguos y modernos, espacios virtuales, habita en objetos, esculturas e instalaciones sonoras que dialogan con el espacio, expresa a viva voz
toda la gama de posibilidades del aparato fonador humano, retoña en prototipos sonoros a través, entre y de múltiples formas y disciplinas del arte de nuestro tiempo. En esta capacidad que tiene hoy el artista sonoro con todas estas extensiones de sus sentidos, le confiere en lo electrónico esa maleabilidad literal y concreta en sus fases de registro, transmisión y o emisión. Modos muy singulares, remito en mi libro, de ese arte electrónico, que es una de las variaciones del arte sonoro, como lo es el net art que contenga sonidos. No es este tiempo de extensiones de nuestros sentidos que exploran correspondencias, sinestesias, multisensorialidades o plurifocalidades que, al igual que rizomas, avanzan artísticamente. El arte sonoro como expansión, como desplazamiento, como disciplina en disolución que se va definiendo en su indefinición, es ya una valiosa realidad que imbrica también a la ciencia de nuestro tiempo en la ya nombrada ecología acústica, donde ya es común el intercambio de paisajes sonoros, intervenidos o no, a través de la red como realidades que evidencian trabajos interrelacionados que hacen notar los cambios y transformaciones del entorno sonoro del mapa del mundo. Si uno estudia la historia del arte, pues muchos artistas de siglos anteriores previeron esto. Remito yo en este libro estas sinestesias y correspondencias previstas por el filósofo Goethe, el músico Erik Satie, el poeta Rimbaud, Kandinsky, Scriabin, Joseph Beuys, Benjamin, Beckett, Cage, entre otros. Nos hace notar ese hilo comunicante que es el arte sonoro y su campo expandido en la actualidad, no solo generando diferentes categorías que quieren conferir dignidad plástica, donde la luz, los materiales, el espacio y las distancias adquieren protagonismo junto al sonido en su maleabilidad, enfrentando al espectador escucha a nuevas variaciones y percepciones estéticas a partir del propio sonido de lo que él genera pura y artificialmente. Una de las características que distingue al arte sonoro es su búsqueda de una desemantización en la poesía sonora, la ruptura de las reglas sintácticas y discursivas, no solo en la misma, sino también en el radioarte, donde la palabra, la oralidad, el contar historias abstractas o figurativas, sin la utilización de frases o diálogos elaborados, enfrentan al escucha a nuevas posibilidades de percepción con los ruidos, el silencio y la música, conformando así múltiples recursos a disposición del creador. Con esto quiero ya ir no solamente concluyendo, pero quiero compartir con ustedes algunos aspectos de mis anotaciones en mi agenda o en mi diario sonoro, que es importante remitir y sugerir para quienes estamos en este campo de lo sonoro. Diríamos que esa disolución de fronteras y disciplinarias presenciamos hoy en día una generación en donde para muchos su quehacer artístico conlleva una transformación sociológica y antropológica, que precisa una revisión de los relatos de poder que se alojan en el modelo de la cultura global, como lo denominó Deleuze, con los medios masivos, es decir, la sociedad del control, y que con disidencia reclaman para la cultura e historia el respeto por una interpretación dialogante y transversal ajena al verticalismo cultural del poder. Podemos decir que en esa experimentación, en este libro que he querido compartir con ustedes, en esta entrada a el Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante, pues hay que remitir también a otro autor muy importante que he descubierto en mis investigaciones, que él ha acuñado el término arqueología de los medios. Es decir, él, como estudioso, nos ha hecho notar que con todos esos aparatos, por ejemplo,
por allá en el siglo XVI, XVII, si mal no recuerdo, estaba Kirchner, que ya estaba haciendo experimentaciones con la luz, con el sonido, y previó no solamente la televisión, sino el cine y otros medios que hoy son comunes como aceptación y parte de nuestra vida. En ese término, arqueología de los medios, un artista sonoro consciente de que puede trabajar con esos aparatos analógicos, con el scratch de los discos de vinilo, con todos esos previos, diríamos, tecnologías incipientes, pues esos son medios que no solamente uno puede utilizar en una acción sonora, sino también en una intervención acústica en la ciudad o en un museo o en una fábrica abandonada. En el caso específico del radioarte, donde yo despliego a través de mi programa Oír es Ver, que nació en el año 98 en Venezuela y estuvo hasta el 2006, pues mi óleo sonoro prácticamente creativo ha sido desarrollado en este género artístico de la contemporaneidad que pertenece a una de las tipologías del arte sonoro, como es el radioarte. El radioarte permite intervenir el espacio electrónico de la radiodifusión. Y con Oír es Ver, cuando uno interviene ese espacio electrónico de la radiodifusión con la complicidad de un oyente anónimo, pues está haciendo como el performance. Esa obra existe en ese momento que uno está interviniendo con su programa, el espacio. Y cada uno se lleva una impresión diferente. Es una obra abierta. Esos términos, de alguna forma, mi invitación para que escuchen este programa, ustedes lo pueden remitir en la página, que lean este libro porque el tema es apasionante, es extenso, y de alguna forma este complemento de la liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido, es una herramienta que puede ser muy útil para quienes investigan, para quienes desarrollan el arte de crear con sonidos artísticos. Reciban de mi parte todo el agradecimiento por esta participación activa a todas estas ponencias con mis amables y gentiles colegas que han compartido con todos ustedes y que hemos aprendido y yo también me he nutrido de esas experiencias. Lo bueno del arte sonoro, con todas sus tipologías, es que es un arte nuevo, que a la vez es muy viejo, tan viejo como el hambre, pero que en este tiempo, cuando lo sabemos usar, con los medios y como extensiones de nuestros sentidos, pues podemos producir reflexiones, crear nuevos ambientes para escuchas diferentes más allá de las hegemónicas de la propia música. Ya se han roto las fronteras entre ciencia y arte, entre las diferentes disciplinas epistemológicas, es decir, ya no podemos hablar de escultura sola o pintura sola. Tenemos que comprender de que esa ruptura de fronteras nos permite nuevos campos de expansión creativa para producir no solamente reflexiones, sino contribuir al mejoramiento de un mundo que por esa inconsciencia perceptual, y con esto concluyo, pues McLuhan es muy fuerte y dice que cuando el ser humano no es consciente de cómo es afectado por esas invenciones, esos artefactos y esas tecnologías, tiene un adjetivo muy fuerte, y es que nos convertimos en servomecanismos. Ya uno ve en las ciudades seres con teléfonos, gestualizan como si tuvieran la persona delante, porque cuando predomina un sentido, y en el caso del teléfono, ustedes notarán que cuando uno escucha por aquí, ¿verdad?, por nuestro aparato auditivo, tiende a hacer garabatos o a dibujar o a gesticular como si tuviera la persona enfrente, porque pasa el predominio por el sentido auditivo y los demás sentidos se van disminuyendo. Y eso sucede con la computadora también. Sucede con la televisión. Sucede con el lenguaje, porque también el lenguaje es un artefacto. Si yo les digo a ustedes, no piensen en un oso blanco,
podemos deducir, ¿verdad?, el poder de la palabra. Somos el lenguaje. Articulamos con o sin contenido nuestra palabra. En nuestro tiempo, la palabra se ha convertido en un cascarón vacío. Y como muy bien dijo Loren Barber en su exposición, tenemos que recuperar aquellos valores que ya no se precian de ser importantes. La ética y todos aquellos valores a los cuales una sociedad tiene que volver a recuperar si la ha perdido. Con esto quiero decir que para mí como creador y como investigador es muy importante interrelacionarme con ustedes, con mis colegas y con esta gentil audiencia que ha tenido la paciencia no solamente de escucharme, sino de poder introducirse en este pensamiento, no solamente de Marshall McLuhan, sino de tantos hombres y mujeres grandes de la historia que nos permiten tener una luz que debemos cuidar, porque hoy el espíritu, la creatividad y el humanismo parecieran que no son importantes, solamente el concepto de valor. Cuánto pesa, cuánto mide, cuánto vale. Y eso es muy grave en una sociedad. El arte constituye la transformación del ser humano desde que él apareció sobre este planeta. Y tenemos que continuar avivando esa luz. Ese es su objetivo. Quizá quijotesco, quizás más allá de los cánones y parámetros reinantes del poder. Pero reciban de mi parte los mejores sonidos, mi agradecimiento por esta participación mutua y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.